Vamos entonces anotando el objetivo del día de hoy, que corresponde a clasificar recursos naturales, renovables y no renovables. Una vez que lo vayan escribiendo, me van avisando para yo poder ir viendo y avanzando. Ya lo hice, tía. Muy bien. Yo no. Ya lo hice. Yo no. Ya lo hice. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver la clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables. Tía, yo ya lo hice, ya. Ya, muy bien. Muy bien. Comenzamos. Ya tienen que todos silenciar los micrófonos. Todos tienen que silenciar sus micrófonos, porque si no se va a escuchar mucho el ruido. Incluyéndote a ti, Renata. Cuando la tía pide una opinión, tiene que activar su micrófono. Ya, comenzamos. Ustedes saben, presten mucha atención, ustedes saben que a diario, que todos los días, ustedes utilizan diferentes tipos de objetos, como libros, cuadernos, lápices, ¿cierto? Las telas, que es la ropa la cual utilizamos para vestirnos, ¿cierto? ¿Y ustedes saben de qué están hechos esos materiales, o sea, esos objetos? ¿O con qué material fueron elaborados? Esas preguntas las vamos a ir respondiendo ahora. Los objetos, niños, se elaboran con diferentes materiales, como la lana, el plástico, los metales. Aún no termino de escribir. Y estos materiales se obtienen de los recursos disponibles del entorno, los que encontramos en el entorno. Entonces, tenemos recursos que pueden ser naturales y artificiales. Ya puede volver a la anterior, por fin. Voy a volver a la anterior, ¿ya? Entonces, los objetos se elaboran con diferentes materiales, como la lana, el plástico, ¿cierto? Los metales. Y estos materiales se obtienen de... Profesora. Silencio. Al tiro, espérame. Todo. ¿Queda claro o no, chicos? Háganme con el dedito para arriba para yo poder ir viendo las cámaras. Muy bien. Súper bien. Ya. Entonces, los objetos se elaboran con diferentes o diversos materiales como la lana, el plástico o los metales, entre otros. Estos materiales se obtienen de los recursos disponibles en el entorno. Déjate de comer, estoy en clase. Vamos ahora al siguiente. Están los recursos que pueden ser naturales y artificiales, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son. Los recursos naturales, niños, son las materias primas que el ser humano extrae de la naturaleza y que se utiliza para su beneficio. Los recursos naturales se han dividido en recursos naturales renovables o no agotables y recursos naturales no renovables o agotables, ¿ya?
Anoten eso, los recursos naturales son las materias primas que el ser humano extrae, saca de la naturaleza y que se utiliza para su beneficio. Y además, los recursos naturales se han dividido en recursos naturales renovables o no agotables y recursos naturales no renovables o agotables. ¿Ya? Para que vayan escribiendo eso. Listo. Ya después igual va a mandar la... Sí, mi amor, ¿la como materia? todos los días. Sí, hija. Ah, ya. Por Que si alguno se queda atrasado. Yo le iba a Sí, hacer me quedé una atrasada. pregunta. Ya. Vamos entonces a ¿Y escribiendo. usted después manda el PowerPoint? Sí. Vamos anotando entonces. También tenemos los recursos renovables. ¿Y cuáles son los recursos renovables? Son los recursos que después de ser utilizados o extraídos tienen la capacidad de regenerarse, ¿ya? Y estos principales recursos renovables son las plantas y animales. Vayan anotando. Los recursos renovables son aquellos que después de ser utilizados o extraídos tienen la capacidad de regenerarse. Tía, que regenerarse. Que después los podemos volver a ocupar. ¿Y cómo se construye solo? Por ejemplo, si tengo una botella de ¿Cómo plástico reutilizar? y Vamos se me va a el agua, usar- ¿la puedo otra vez utilizar? La piel. Vamos a dar ejemplos. Chicos, Chicos, sí. Se genera sola. Ya, ¿por qué me sale rayado? chicos, si ustedes rayan la pantalla, no vamos a poder continuar. ¿Ya? La idea es que no estén rayando la pantalla. Me apareció un lápiz, yo quería saber para qué. Rayando la pantalla. Acá están entonces los recursos renovables, que son aquellos que después de ser utilizados o extraídos, tienen la capacidad de regenerarse. Y los principales recursos renovables son las plantas y los animales. Miren acá. Ahora tenemos diferentes tipos de ejemplos, como por ejemplo los bosques, ¿cierto? ¿Sabían ustedes que los bosques también son recursos renovables? Sí. Sí. Ya. Los cultivos vegetales. Y recursos animales. Para que vayan anotando los ejemplos que son los bosques, Dejen de escribirlo en la pantalla. los cultivos vegetales y Para que lo muteo. No sé qué me está metiendo ahí. me van avisando si lo escribieron. Hagan con el dedito para arriba. ¿Ya? Súper bien. Anotaron esos ejemplos. También tenemos que aunque se puedan renovar, si se explotan mucho, estos se pueden agotar. Así que igual, de todas maneras, aunque haya recursos que se puedan renovar, si yo los exploto, si los utilizo mal además, se pueden llegar a agotar. También existen recursos no renovables. Y estos recursos son aquellos que si se usan de forma descontrolada, pueden desaparecer o agotarse con el tiempo. Era lo que les estaba diciendo hace un rato.
Los minerales, perdón, el petróleo y el gas son ejemplos de recursos no renovables. Entonces, vuelvo a repetir, los recursos no renovables son aquellos que si se usan, se utilizan de manera descontrolada, pueden llegar a desaparecer o agotarse con el tiempo. Chicos, déjense de rayar la pantalla porque si no voy a tener que sacar la presentación. Entonces, tenemos los minerales, el petróleo, el gas, son ejemplos de recursos no renovables. Y acá tengo los ejemplos con imágenes. Está el carbón, ¿cierto? La primera imagen, el petróleo y recursos minerales como el cobre y el hierro. También aparecen las imágenes ahí. Para que vayan anotando los ejemplos. Los anotan y me levantan el dedito a ver si podemos continuar. Me van levantando el dedito si anotaron los ejemplos para continuar. Súper bien. Muy bien. Entonces tenemos ejemplos de recursos no renovables como el carbón, petróleo y recursos minerales como el cobre y el hierro. Recuerden que si le damos un mal uso o los sobreexplotamos, estos pueden desaparecer. Continuamos. Tenemos además recursos artificiales. ¿Y cuáles vendrían siendo los recursos artificiales, niños? Dice acá que nuestro planeta nos da una gran cantidad de recursos naturales que utilizamos directamente para elaborar diferentes y diversos objetos. También encontramos objetos fabricados con otro tipo de materiales que no provienen directamente de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, tenemos los recursos artificiales, que son aquellos que, objetos fabricados con otro tipo de materiales que no provienen directamente de la naturaleza, pero también el planeta nos da una gran cantidad de recursos naturales que utilizamos directamente para elaborar diversos y diferentes objetos. Entonces, los materiales clasificados como artificiales también se extraen de la naturaleza, pero no necesitan ser procesados para convertirse en tales, así ser utilizados en la fabricación de diferentes objetos. Por ejemplo, el plástico es un material flexible en cuya fabricación se utiliza el petróleo. Y para nosotros utilizamos diferentes objetos que son de plástico, como por ejemplo las bolsas, ¿cierto? Los juguetes, algunos de los juguetes son de plástico, contenedores, entre otros. También tenemos el vidrio. El vidrio se fabrica principalmente con arena y con otros componentes. Y conocemos diferentes objetos que están realizados de vidrio, como por ejemplo las botellas, floreros, las ventanas, entre otros. También tenemos como ejemplo la cerámica, que se obtiene de una mezcla de arcilla con otros materiales y se usa para fabricar tazas, jarrones, porcelanas y otros objetos más que están hechos de cerámica. También tenemos el papel, y el papel se fabrica con una pasta que se obtiene de la madera triturada, ¿ya? Y utilizamos papel para fabricar libros, cuadernos, servilletas, entre otros productos que están hechos de ese material. Vamos a volver
a retroalimentar entonces lo que hemos visto el día de hoy. Sabemos que, presten mucha atención, sabemos que los objetos se elaboran de diferentes materiales, como la lana, el plástico, ¿cierto? Metales. Estos materiales se obtienen de los recursos que están disponibles en el entorno. Tenemos los recursos naturales y recursos artificiales. Los recursos naturales son la materia prima que el ser humano extrae de la naturaleza y que utiliza para su beneficio. Dentro de los recursos naturales, estos se dividen en recursos naturales renovables o no agotables y los recursos naturales no renovables. ¿Ya? Luego, tenemos acá los recursos renovables que después de ser extraídos o de ser utilizados tienen la capacidad de regenerarse, ¿ya? Y les di como principal recurso renovable son las plantas y los animales. Luego tenemos los ejemplos, que son los bosques, los cultivos vegetales y los recursos animales. Tenemos también que aunque se puedan renovar, si se explotan excesivamente, también pueden agotarse. Es decir,